Entramos en el territorio exclusivo de don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. La pasada semana hablábamos del Cerro Uritorco y la verdad es que han sido muchos los comentarios que nos han llegado a raíz de aquel programa. Ahora, pues parece que hemos descubierto de nuevo el Cerro Uritorco, pero caramba, estaba ahí, como nos decía Fernando, desde hace ya miles de años. Esas luces misteriosas, esos supuestos milagros, esa supuesta base ovni dentro del propio cerro, en la Sierra Norte de Argentina, en Córdoba. Allí está el misterio todavía. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Pues muy bien. Pues mira, como cada vez que vengo aquí, me siento fenomenal. Pues mira, redescubriendo, ¿verdad?, el Cerro Uritorco. Que gustó tanto a nuestros oyentes. Bueno, pues me alegro. Pero claro, yo creo que lo que más cautivó fue lo de los indios come chingones, ¿no? Sí, yo la primera vez que oí el nombre me pareció que me estaban tomando el pelo. Los come chingones. No, realmente no, ese era su nombre. No creo que quede ninguno, porque en Argentina, como en Chile, limpiaron, sí. Pues la verdad es que personal autóctono, yo creo, muy poco aborigen, no debió quedar. Casi nadie de los que quedaron pues se fundieron con la población europea. Pero es la historia del bastón de mando. Sí, y yo lo que sí quisiera comentarte antes es que, bueno, muchas personas todavía siguen con la idea de que el fenómeno ovni es un fenómeno físico o exclusivamente físico. Todavía está el concepto de muchos de que el fenómeno ovni tiene que ver pues con viajes interplanetarios, con gente que por algún sistema, algún medio desconocido para nosotros y obviamente para nuestra ciencia, están en condiciones de atravesar esas enormes distancias en el universo. Es obvio que para hacer eso tienen que conocer pues atajos, ¿no? Por muy rápido que vayan, pues esos viajes son impensables. Pero aparte de ese aspecto físico, que es evidente, no hay ninguna duda a nivel de la cantidad y calidad de los testimonios, y bueno, y basta hablar con los pilotos, basta hablar con los radaristas, basta hablar con el personal técnico y bueno, son objetos físicos, aunque a veces se comporten de una forma extraña y se desmaterialicen, por decirlo así. Pero es que en el fenómeno ovni hay muchas connotaciones de tipo psicológico y de tipo espiritual. No me refiero ya a que sean, bueno, pues alucinaciones o a que o ese tema, ese recurso manido y carente de toda base de la histeria colectiva, ¿no? Mire usted, eso ni alucinar es tan fácil, ni la histeria colectiva lleva a ver cosas que no hay, puede llevar a deformar la realidad, pero no a inventarse una realidad nueva. Me refiero a que son muchas las personas que están en contacto con los ovnis o con los tripulantes de los ovnis, sean quienes sean, por los más diversos medios, muchos, que algo pasa para que dentro de un grupo, pues, si aparece un ovni, eso da la impresión de que esté reservado para uno de los testigos, el resto a lo mejor no lo ve, mientras que lo están viendo los del pueblo vecino, que están más lejos. Que tiene que ver, que hay una especie de resonancia o de comunicación o de comunión o de complicidad entre ese fenómeno que está allá arriba y el sentimiento de las personas. A mí el fenómeno como psiquiatra, pues la verdad es que me ha interesado, me sigue interesando, pero me ha interesado muchos años sobre todo ese aspecto psíquico espiritual. Digo todo esto porque Uritorco no es una excepción a ese nivel. Hay un fenómeno que es real, aparte de las luces y de los supuestos seres de él. Ya comentábamos la otra noche que la cantidad de avistamientos cercanos que ha habido de objetos volantes no identificados convencionales, es decir, de esferas enormes o de platos voladores, pues la densidad de avistamientos también ha sido y sigue siendo muy grande. Pero está ese aspecto místico, por decirlo así, místico ufológico, llámalo como quieras, que comentábamos que tiene que ver pues con el pasado, porque ese lugar ya era para los comechingones, para los indígenas de la zona era un lugar tabú, y que tiene que ver con, según los contactados y según los iniciados, con un hito en la humanidad. Es decir, se habla de un cambio, se viene hablando hace mucho tiempo, igual que se habla de eras y que, bueno, pues que se acerca al final del Kali Yuga, de una de
de los grandes ciclos hindúes. Se habla del final de una cuenta larga de un gran ciclo maya. También eso se unía al fin de un milenio. Todo eso situaba a la gente o alguna gente en la espera de un cambio drástico. Los iniciados, y al decir iniciados, obviamente entre comillas la palabra, me estoy refiriendo a gente que aparte de esos impulsos de ir hasta allí, aparte de ese tipo de experiencias o de esa búsqueda o de ese reconocimiento de unas cualidades especiales del lugar, es gente que sabe de lo esotérico, es gente que tiene una formación a ese nivel, que tiene también grandes conocimientos de historia y de filosofía y de simbolismo. Y me estoy refiriendo ahora, en este caso concreto, a un profesor ya desaparecido, profesor de universidad, lo fue de antropología y de sociología, pues en la Universidad de Buenos Aires, en la de La Plata, en la de Córdoba, un viejo masón de estos clásicos, bueno, pues no te voy a decir que filonazi, pero desde luego filogermánico, es decir, alguien muy enamorado y muy interesado en la mitología germana y del norte de Europa, y un hombre con grandes conocimientos que nadie le puede discutir, ¿no? Bueno, pues uno puede discutir sus teorías, sus hipótesis, pero no sus conocimientos. Entonces, este fue el hombre que nos puso en contacto con el bastón de mando. Porque de los pocos restos de ese pasado en torno a Uritorco, había uno especialmente importante, que era el simiwenki, un bastón de mando llamado así, que, ahí Terrera mezclaba muchas cosas. Que había tradiciones en el Himalaya, tradiciones en diferentes lugares iniciáticos del mundo donde se hacía referencia, donde se hablaba del bastón de mando que había en el continente americano. Un bastón de mando, un cetro, que su destino sería ser empuñado por aquel que iba a cambiar el destino de la humanidad. Entonces, también está ahí, para Terrera no había ninguna duda, para mí simplemente es un rumor más. Se dice que también Hitler mandó una expedición a esa zona para localizar el bastón de mando y hacerse con él. El que de verdad lo consiguió fue un tal Orfelio Ulises, que este también era un masón, y era un hombre muy inquieto, pasó muchos años en el Himalaya, y encontró, él supo exactamente dónde tenía que cavar en el Cerro Uritorco para encontrar ese bastón de mando legendario, del que había referencias pues que recogieron los cronistas a través de los indios, aunque obviamente no el lugar donde estaba. Encontró ese bastón de mando, ese simiwenki, y eso fue en el año 34, y luego después de tenerlo se lo pasó a Terrera. Y pues estuvimos obviamente en casa de Guillermo Alfredo Terrera, de este hombre desaparecido hace unos pocos años, viendo el bastón de mando de los comechingones que supuestamente empuñará ese nuevo líder del mundo, ese propiciador o cabecilla del cambio que va a experimentar la humanidad. Y es una pieza asombrosa, es una pieza de basalto, mide 1,10 m de longitud, pero en su parte más gruesa el diámetro es de 4 centímetros. Es decir, es algo tan estilizado, de una piedra de origen volcánico muy densa, perfectamente pulido, y a uno le cuesta entender cómo gente de la edad de piedra, es decir, no había metal entonces, en la antigüedad que se le dio el bastón de mando según el Instituto de Arqueología de la Universidad de Córdoba, fue de 8.000 años. 8.000 años. Es decir, no estamos hablando de una pieza de ayer. Esa gente estaba en la edad de piedra cuando talló, si es que fueron los comechingones los que tallaron. Uno no acaba de entender cómo se puede conseguir una pieza, imagínate, 1,10 m y en su parte más ancha, más gruesa, 4 centímetros de diámetro. La pieza es de una belleza y de una exquisitez. Bueno, pues la estuvimos firmando, la tuvimos en las manos. No nos pasó nada, lo que dijo Terrera, por allí había una romería
aunque sea con cuentagotas a lo largo de los años, de gente que iba a ver el bastón de mando, unos porque habían tenido conocimiento de él y otros también llevados por un contacto. Y había pasado, pues según él, de todo, unos que entraban en trance, otros que se echaban a llorar, como si aquello irradiara una enorme fuerza. A nosotros tal vez pues estábamos trabajando o porque somos más duros, no tanto como el bastón, pues aparte de impresionarnos no nos pasó, no tuvimos ninguna apertura de conciencia, ni mucho menos. Es decir, ese bastón está ahí, según me contó pues Miguel Blanco, porque él estuvo hace poco tiempo ahí, había muerto Cabrera, era su hijo el que se había convertido en depositario del toquilítico, como lo llaman, del bastón de mando, y que lo tenían oculto porque habían intentado robarlo en alguna ocasión. Pero bueno, ahí está ese testimonio físico de que no sería el único. Pues insisto, el fenómeno ovni se vincula con lo místico y se vincula con los cambios que supuestamente ha experimentado y experimentará la humanidad, y se vincula también con los lugares de poder, ¿no? Pues hemos conocido cosas sobre el bastón de mando de los comechingones. ¡Ojo! Ojo, que a bueno de Fernando no le pasó nada cuando lo tuvo en sus manos. No. ¿Tienes a corazón? Me habría gustado, no. Yo estoy deseando experimentar ese tipo de cosas, en contacto con esos objetos, pero no, aprecio su belleza, a veces me emociona, pues su antigüedad, el trabajo, el esfuerzo, la cultura, la historia y los sentimientos que impregnan el objeto, pero chicos, no hay manera. El Cerro Uritorco y sus misterios los hemos averiguado con don Fernando Jiménez del Oso. Muchas gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Hasta siempre. Un abrazo.